bendiga, bienvenidas a nuestro programa del día de hoy domingo, cuando contigo estoy. Vamos a tener un tema de bendición sobre la parábola de las 10 vírgenes. Antes de empezar, te invito a que cierres tus ojos y vamos a pedirle la dirección al Señor para esta palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar hoy aquí. Bendito Dios de la gloria, te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento de tu palabra y una revelación clara, Señor, de lo que debemos hacer en nuestra vida conforme a tu dirección. Te damos gracias, Señor. Amén. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tener el tema sobre la parábola de las 10 vírgenes. Lo invito a que vaya a Mateo capítulo 25, versículo 1, y dice así: parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compra para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire que hoy en día, en la actualidad, hay algo que se está descuidando mucho en cuanto a los hijos de Dios, y es la presencia de Dios en nuestra vida. La parábola de las 10 vírgenes es muy aplicable a la vida de los hijos de Dios, a los que somos cristianos y profesamos una fe en nuestro Salvador, en Jesucristo. Pero mire que esta parábola nos enseña algo muy importante, y es que Jesús habla sobre 10 vírgenes que esperaban a su esposo, 10 vírgenes que tenían su lámpara, pero Jesús decía que había 5 de ellas que eran consideradas sensatas y 5 que eran consideradas insensatas. Es bueno entender para Jesús qué es ser insensato y que puede llegar a costarnos la salvación a nosotros los hijos de Dios. Cuando nosotros analizamos la parábola de las 10 vírgenes, hay muchas cosas a tener en cuenta. La primera de ellas que hay que tener, digamos, como en fijo en lo que estamos aprendiendo, es que el Señor dice que hay 5 prudentes y 5 imprudentes, pero ellas tienen características similares. Son todas vírgenes, todas esperan a su amado y todas poseen la lámpara. O sea que hay algo que 5 no están haciendo, que Jesús las clasifica como insensatas. Vamos a ver qué son los significados de prudente e insensatas, como para tener una idea más clara de lo que Jesús quiere decir en esta parábola. La palabra prudente significa que es una persona que mide su forma de actuar, de hablar, es justa, es adecuada, es cautelosa y actúa con moderación frente a las circunstancias. La persona que es considerada insensata es aquella que no tiene un buen juicio y carece de sabiduría o prudencia. Entonces, mire lo que nos quiere enseñar Jesús aquí. La insensata es aquella que no tiene un buen juicio, es una persona que es imprudente, es una persona que no mide las consecuencias. En cambio, la que es prudente sí mantiene cautelosa, tiene cuidado. ¿A qué hace referencia Jesús con eso en la parábola de las 10 vírgenes? Cuando él dice que 5 de ellas, dice, vamos a leer desde el 2 para rectificar lo que estamos diciendo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron
consigo aceite. Mire que Jesús le está diciendo a través de esta parábola que las que son insensatas son aquellas que no tomaron en cuenta el tomar el aceite juntamente con la lámpara, sino que solamente tomaron la lámpara. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿qué significa la palabra lámpara y qué quiere decir esa frase en nuestra vida? Vamos un momento a Salmos 119. Versículo 105. Y mire lo que dice acá el salmista, es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire que hoy en día hay mucho hijo de Dios lleno de palabra, y está muy bien estudiar la palabra de Dios, está muy bien escudriñar las escrituras, pero a veces se deja de lado lo más importante, que es al Espíritu Santo, que es el que representa el aceite. Cuando nosotros leemos en la palabra que el Espíritu Santo se representa a través de el aceite, a través de ser ungidos con él, con su presencia, vemos que estas vírgenes insensatas sí tenían la lámpara en su posesión, o sea, sí tenían esa palabra, pero habían descuidado el aceite, lo habían menospreciado, como diciendo, bueno, sí, ahí hay un poquito que puede servir para mantener esto prendido, pero a la verdad no lo mantuvieron al nivel que se debía de tener, porque hoy en día hay tanta secta errónea, porque hoy en día hay tanto interés, tanto conflicto en la palabra de Dios o en los caminos de Dios, es porque las personas se han vuelto muy anhelosas de conocimiento, de letra, pero han dejado de lado al que realmente revela la palabra y al que hace que mantenga viva en nosotros, es al Espíritu Santo. Entonces Jesús le está diciendo en esta parábola que las insensatas son aquellas que tomaron la lámpara, pero no tomaron consigo aceite. Dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mire que Jesús aquí hace una representación, y es que las insensatas primero tomaron esa palabra, primero tomaron esa enseñanza. Digamos que hay personas que escudriñan demasiado las escrituras, y vuelvo y digo, está muy bien siempre y cuando esté acompañado con la dirección del Espíritu Santo, porque si no, es solo letra y no va a transformar a nadie. Hay personas que tienen problemas de adicciones, tienen problemas en su vida, tienen infinidad de cosas, y leen la Biblia, pero no han sido transformados, no han sido cambiados. Van a la iglesia, escuchan palabra, van de congreso en congreso, pero siguen con esa atadura en su vida, siguen con ese problema en su vida. Dicen: pero bueno, yo he leído la Biblia en hebreo, en arameo, en griego, yo me sé la Biblia en todas las versiones habidas y por haber, he escuchado a todos los predicadores que he podido, pero yo sigo con este problema espiritual. ¿Por qué? Si sé palabra, pero no entiende que la palabra tiene que ir acompañada con el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que hace que esa palabra en nosotros cobre vida y realmente empiece a tener una verdadera transformación en nuestro corazón, nuestro ser. Entonces dice Jesús que las prudentes tomaron aceite primero. O sea, ¿qué tomaron las prudentes? Primero tomaron el aceite, lo que garantiza que la lámpara va a estar encendida. Si yo no estoy en la presencia de Dios y no busco el rostro de Dios, ¿cómo? Por medio de la oración, por medio de estar en esa intimidad con el Señor. Lógico, cuando yo lea la palabra, para mí va a ser más difícil poderla entender, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y si la leemos con lógica humana, hay cosas que no vamos a poder entender, como cuando el Señor dice que el que quiere ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser servidor de todos, y estamos en un mundo donde nos están enseñando a ser competitivos, a pasar por encima de los demás, y que nadie pase por encima de uno. Y ya vamos a leer la Biblia y Jesús nos enseña una verdad completamente diferente que se aplica en el reino de los cielos. Entonces, por eso es necesario yo tener al Espíritu Santo en mi vida, para poder que Él haga que esa palabra sea eficaz y esté avivada dentro de mi corazón.
Dice, y tardándose el esposo, cabecearon y todas durmieron. Aquí Jesús dice, todas en algún momento se quedaron dormidas, el cansancio las venció. Muchas veces uno como hijo de Dios sí tiene mucha letra y tiene mucho versículo y tiene mucho congreso, mucha enseñanza, pero a la hora de la prueba, a la hora de donde viene la situación difícil, a veces uno flaquea, a veces uno duerme, a veces uno no sabe ni qué pensar para pasar la situación en la que puede estar. Entonces aquí Jesús dice que se tardó un poco el esposo y todas durmieron, pero había una diferencia muy grande y es que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Se ha olvidado de que hay una promesa de que Jesús viene por su iglesia. Se ha olvidado de que si nosotros no viene Cristo por nosotros, nosotros vamos a reunir con Cristo el día que muramos. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Hemos tenido nuestra lámpara con aceite como debe de ser? ¿O estamos como las insensatas donde solamente está la lámpara pero el aceite lo hemos descuidado? Porque si no entendemos la importancia del Evangelio y cuál es el objetivo fundamental en nuestra vida, vamos a tener mucha letra así. Pero cuando venga el esposo, ¿qué va a pasar? Cuando venga Jesús, ¿cómo vamos a estar? ¿Estamos preparados o no estamos preparados para recibir a nuestro amado? Entonces dice, en la palabra de Dios dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Mire que todas durmieron, todas escucharon la voz del esposo, pero habían 5 que no se habían preocupado por mantener esa presencia en su vida, ese aceite en ellas. Y mire que les preocupaba que la lámpara se apagara. Y mire que es muy importante ver que las que sí tenían previsto en mantener cuidado del aceite, aun cuando durmieron, aun cuando vino la situación, ellas estaban preparadas, no las cogió por sorpresa la llegada del esposo. ¿Cuántas veces uno está a veces convencido de que está fuerte? Y cuando viene la prueba, realmente sale a florecer lo que hay dentro de nuestro corazón. Y a veces se evidencia la falta de comunión con Dios, porque cuando viene la prueba y uno no tiene comunión con Dios, uno no sabe de dónde agarrar. Uno quiere coger la Biblia y como se dice, a las malas, que brote el versículo que le dé paz a uno. Uno quiere orar lo que no oró en todo el año, lo quiere orar en medio de la prueba. Uno quiere ayunar lo que no ayunó en todo el año, lo quiere ayunar en medio de la prueba, y uno en medio de la prueba, uno quiere ser el más espiritual de todos, a ver si eso le ayuda a avivar lo que no procuró avivar durante todo el año. Las otras estuvieron en el momento, cogieron de sorpresa, pero ya estaban preparadas. Cuando uno está preparado, en todo momento, uno busca el rostro de Dios, uno está en comunión con Dios. Cuando viene la prueba, uno tiene la presencia de Dios en nuestro corazón y la garantía de que esa lámpara en nosotros no se va a apagar, independientemente de la situación en la que nosotros estemos. ¿Cómo me doy cuenta yo cómo está mi lámpara? ¿Cómo estoy reaccionando frente a las pruebas? ¿Cómo estoy reaccionando frente a las circunstancias? Ahí me doy cuenta cómo está el nivel de aceite en mi vida. Si yo necesito estar buscando quién me profetice, si yo necesito estar buscando quién me dice una palabra y yo no logro encontrar el mensaje de Dios en la palabra que Él me está dando, ahí es una evidencia clara de que el aceite se me está acabando, que no tengo relación con el Espíritu de Dios y por ende yo no entiendo cómo me habla, no entiendo cómo me va a ayudar en medio de la crisis en la que me encuentro. Entonces dice que estas insensatas, versículo 8, buscaron a las prudentes y les dijeron, danos vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Muchas veces cuando uno ve eso en los hijos de Dios y uno a veces ve que está en la prueba, pero que nunca tuvo cuidado de mantener esa presencia de Dios en su vida avivada, el día que está en la prueba busca a los que sí mantienen metidos con el Señor y le dice, no, vea, ore por mí. Vea, ayúdeme, mire, vea, que es que yo noto que el Señor a mí no me escucha, vea, por favor. Y es como con esa desesperación, alguien ayúdeme a avivar porque me estoy apagando y no sé cómo volver a avivarme. ¿Por qué? Porque la prueba, las circunstancias en ese momento lo tienen agobiado. Entonces mire lo que dice, malas prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras
y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Va a haber un momento en nuestra vida que nos van a decir, ore usted, porque Dios también a usted lo escucha. Y a veces uno va a decir, uy, qué tan dura, ¿por qué no ayuna ni ora por mí si ella siempre lo ha hecho? Pero hay un momento en el que tenemos que ir por ese aceite. Anteriormente, cuando se hace referencia a esta parábola, no era que el aceite lo vendieran ahí en la esquina, como a veces se encuentra en el supermercado listo, no. Las mujeres tenían que ir a caminatas muy largas con jarrones grandísimos, con vasijas de barro grandísimas, a ir donde estaban esas trilladoras de aceite, donde estaban los cultivos de aceite, e ir a que les llenaran esas vasijas de aceite y después llegar y ponérselas e ir hasta sus casas con el aceite. Eso era un trabajo, eso era algo de dedicación. Entonces, las que Dios habla de prudentes eran esas mujeres que mantenían pendientes de su lámpara y por ende ellas iban a conseguir ese aceite, o sea, ellas pasaban por sol, por lluvia, por el desierto, caminatas largas, puede decirse 3, 4, 6 horas de ida y 6 horas de venida para mantener ese aceite en su casa y así garantizar que la lámpara estuviera prendida. Cambio, las que eran imprudentes, las que eran perezosas, decían, no, ahí todavía hay, con eso aguanta todavía la lamparita con ese aceite porque les daba pereza ir. Pero cuando las cogió de sorpresa la llegada del esposo, ellas querían como coger a las que sí trabajaban y decir, no, dinos de lo suyo para que nosotras también podamos estar bien. ¿Cuántas veces uno se recuesta al trabajo espiritual de otra persona? Uno a veces como que en la casa dice, no, aquí está mi mamá que es la que ora, aquí está mi papá que es el que ora, aquí está mi hermana que es la que ora, aquí está la hermanita de la iglesia que es la que ora por mí, ella es la que se levanta a la madrugada, ella es la que busca el rostro de Dios, ella es la que mantiene en intimidad con Dios, cuando yo necesite yo voy a ir donde ella, pero la pregunta es, el día que venga el esposo, el día que venga la prueba, también se puede aplicar allí, y Dios se lleve a la hermanita, ¿dónde vamos a conseguir el aceite para que nosotros podamos mantener esa lámpara? Porque aquí en esta parábola está diciendo el Señor que hay 5 insensatas que eran consideradas insensatas porque no cuidaron el aceite que mantenía encendidas sus lámparas, y esto trae como consecuencia que no supieran qué hacer. Entonces es necesario que yo como hijo de Dios tengo que velar por mantener ese aceite de la unción en mi vida, esa presencia del Espíritu de Dios en mi corazón todos los días, para que Él mantenga avivada la palabra en mi corazón. Yo puedo leer que hay que perdonar, porque es un mandato de Dios. Y Dios dice que si yo no perdono, si no perdono, pues Él no me perdona. La pregunta es, si yo estoy en mi carne, ¿es fácil perdonar? No, no va a ser fácil, porque es que una ofensa duele, una herida arde, y más cuando a uno lo ofenden. Y si yo no tengo al Espíritu Santo, que es el que aviva esa palabra en mi corazón, por mis propias fuerzas yo no voy a perdonar. Y vemos cristianos de años que alaban muy bonito, oran muy bonito, pero no han perdonado porque no tienen comunión con el Espíritu de Dios. Entonces tienen la palabra, pero la palabra vacía. Una palabra que no da fruto en su corazón de un verdadero arrepentimiento, no se manifiesta realmente un cambio en su vida. Entonces, versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mire qué tan tremendo lo que les decía ahora. Cuando uno no mantiene una relación con Dios, el día que viene la prueba, ese día uno quiere ayunar lo que no ayunó en un año, orar lo que no oró en un año. Quiere ser una persona completamente espiritual, como para lograr en minutos poder avivar lo que no se tomó el tiempo de avivar en un año completo. ¿Qué consecuencias trajo para estas 5 mujeres, estas 5 vírgenes insensatas? Se quedaron afuera. No hubo un momento de espera
para ellas. Estamos en un tiempo de gracia por la misericordia de Dios, que Él espera que nosotros entendamos su palabra, que nosotros nos corrijamos, que nosotros busquemos su rostro, pero tenemos que tener en cuenta que va a haber un momento en el que Él va a llegar y va a buscar a su esposa y va a llamar a las que sí estuvieron prudentes, velando para que la lámpara no se apagara y mantuvieron pendientes de su aceite, pero van a haber otras que se les va a cerrar la puerta y se van a quedar afuera. Entonces, ¿cuál decido ser yo? Es la pregunta de hoy. ¿Cuál decido ser yo? Si ser de las 5 sensatas o ser de las 5 insensatas. Pero aquí me muestra claro el resultado de cada una. Las 5 sensatas con el esposo van a estar en las bodas. Las 5 insensatas se quedaron tratando de hacer lo que no habían querido hacer antes por imprudentes. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y mire la respuesta de él. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire qué tremendo que estas 10 vírgenes esperaban todas a su esposo. Todas tenían la palabra, todas tenían la lámpara, todas estaban a la espera de su amado. Y 5 de ellas, el amado no las reconoció y simplemente les dijo, yo a ustedes no las conozco. ¿Por qué? Porque la palabra edifica mi vida, la palabra de Dios. Pero la comunión con el Espíritu Santo es la que me hace tener una relación con Dios y es lo que me permite que yo conozca a Dios y Él crezca en mi carácter y Él empiece a tener una relación, los dos, una relación en intimidad. Eso es lo que garantiza que cuando venga el esposo nos identifique esa presencia, esa comunión. ¿Qué tenemos que hacer? Velar, orar, estar allí en comunión con Dios, no descuidar esa parte tan importante que es la comunión con Dios. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la promesa de Jesús en nuestra vida, que era que se nos iba a dar el Espíritu de Dios para que se nos revelase Él y Él nos revelase al Padre. Tenemos al Consolador, que es el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos con Él? ¿Realmente estamos entablando una relación con el Señor o no lo estamos haciendo? Bueno, mis hermanos, esta es la palabra del día de hoy. Es una reflexión a tener en cuenta, que es muy importante, aparte de leer la Biblia y de tener palabra, también tener el aceite que garantiza que esa palabra esté avivada en mi corazón, de que esa palabra cobre vida y me permita, cuando venga el amado, cuando venga la prueba, cuando venga las circunstancias, yo tener la capacidad de poder responder a la situación en la que puedo estar. Quiero decirle que Dios les bendiga a todos ustedes y nos vemos, si el Señor lo permite, en el próximo programa. Dios les bendiga.